nuestro microcontrolador. En un primer momento, trabajamos elementos importantes de cómo activar o desactivar un pin. Hoy vamos a jugar con procesos secuenciales que van a ser muy interesantes con el fin de que apropien un poco más la habilidad del manejo con el microcontrolador. Hemos trabajado controles de pines de manera directa y de manera, digamos que utilizando registros. Vamos hoy a fortalecer un poco ese ejercicio. Voy a arrancar trabajando sobre el ejercicio del blink. Con el permiso de ustedes, comparto mi pantalla, donde el blink de alguna manera era una actividad oscilante, iterante, donde va a funcionar siempre y cuando esté alimentado el microcontrolador y va a hacer la función de manera forever. Pero hay que tener en cuenta que no solamente estamos arrancando con la activación de pines, sino que también tenemos la posibilidad de utilizar varios recursos, ¿no? Tener en cuenta que en este caso, tomo como ejemplo este código, vamos a colocarlo en MPLAB, vamos a arrancar un nuevo ejercicio desde MPLAB. Quisiera por favor que me confirmaran si la pantalla se ve de la mejor manera. Hola, ¿me escuchan? Ok, vale. Listo. Con relación a ello, entonces, voy a utilizar la lupa. Y hoy sí requiero que ustedes trabajen a la par conmigo. Que es muy importante dicho ejercicio. Entonces, nuevamente voy a retomar, voy a crear un nuevo proyecto. Siempre debemos hacer lo mismo, siempre lo debemos utilizar. Entonces, vamos a darle clic en la parte superior izquierda en el icono de New File. Y vamos a colocar los registros que siempre debemos tener. O sea, en este caso, vamos a utilizar los siguientes fusibles, que fueron fusibles que ya en las primeras clases empezamos a trabajar. Vamos a intentar ubicar esta imagen acá muy bien. Vamos a eliminar este código de puerto y vamos a tener este único software. En este caso, queridos estudiantes, quiero que comprendan que existen otro tipo de funciones. En este caso, recordar que esta función principal hace relación al microcontrolador que estemos trabajando. ¿Sí o no? Estos son los fusibles que permiten la activación o desactivación de las funciones. Voy a mirar si podemos ajustar otra mirada más tranquila. Eso, esto está bien. Ahí está bien, muchachos. Listo. Sí, profe. Señor. Vale. Listo. Tenemos los fusibles. Ya sabemos que vamos a trabajar un cristal de 20 MHz. Y vamos a utilizar la función use. Use significa usar. Vamos a usar y configurar de manera rápida el puerto B, en este caso. Estamos diciendo, estandarice como un proceso I/O. ¿Qué es un I/O? Les recuerdo, un I/O son entradas, o sea, inputs and outputs. ¿Listo? Entradas y salidas. O sea, estamos diciendo que el puerto B puede trabajar ya sea como entradas o ya sea como salidas. ¿Listo? Hoy vamos a mirar cómo trabajar entradas y cómo trabajar pines
de manera individual y de manera paralela. ¿Listo? Recordemos que esto es una programación de un programa principal, eso traduce, void main es programa principal vacío. ¿Listo? Y la función output hind, ¿qué era lo que hacía? ¿Me ayudan? Prendía el LED. Encendía, generará una salida alta. No necesariamente tiene que ser un LED. Ya vamos a mirar otro tipo de ejemplos. ¿Listo? Genera un 1 digital por el puerto, por el pin, perdón. Por el pin y no por el puerto. En este caso, ¿cuál es el pin? Chicos, quiero que hoy se concentren conmigo porque El hoy va a B0, ir ¿no? una El rutina. B0. El 40 o el Señor, B0. El 40 o el el B0. pin 40 o el B7, no el B0. El pin Eso, B7. 40, B7. Y el pin B0 es el pin 33. Entonces, este sería el pin 40. Y esto sería, genera un 1 digital. Recuerden que el slash es un comentario. En el pin, ¿qué? 33. Genera un 1 digital el high. ¿Y el low qué genera? Un 0. Un 0. Inmediatamente nos genera un 0. ¿Listo? Recordemos que la función delay es esperar. ¿Esperar cuánto? En este caso, un segundo porque estamos declarando milisegundos. ¿Listo? 1000 milisegundos es un segundo. Entonces, este ejercicio ya lo habíamos hecho. Entonces, hoy quiero ver cómo hacer comportar los pines de distintas maneras según mis necesidades y además darles a conocer una función que se llama la función toggle. ¿Alguien la ha escuchado? ¿Es la primera vez que la escuchan? Sí. La función toggle es la primera vez que la escuchan. Ok. Sí, profe. Listo. Espérenme a ver un momento. Lupa. Listo. Vale. Entonces, con relación a este trabajo, ya todo el ejercicio está claro. Ahora vamos a hacer una modificación sobre este espacio. La función toggle es una función que cambia el estado anterior de un pin. ¿Qué quiere decir? Que si el pin estaba en 1 en el estado anterior, o sea, si el pin actualmente está en 1, cuando se ejecute la señal lo cambia a su valor invertido binario. O sea, que si estaba en 1 lo pone en 0 y si estaba en 0 lo colocaría en ¿qué? 1. ¿Eso qué va a ahorrar? Por ejemplo, haría lo mismo que un blink. Voy a borrar acá. Haría lo mismo que un blink, pero utilizando menos líneas de código. ¿Esto qué va a permitir? Que ocupemos menos espacio en memoria. La función toggle cambia el estado actual por el estado inverso. ¿Qué quiere decir? Que si el pin está en 1, lo coloca en 0. Y si está en 0, ¿cómo lo colocaría? Y si está en 0, lo coloca en 1. Vamos a mirar este código cómo funciona. Recuerden que siempre debo crear un archivo nuevo, pero debo crear una carpeta donde voy a guardar mi proyecto. Entonces aquí le voy a decir en la parte superior, en el disquete, creo que ustedes no son de época de disquete, yo sí. En el icono de guardar archivo, vamos a dar clic y en una carpeta que ustedes tengan muy bien organizada, yo por lo menos aquí tengo mi carpeta muy bien organizada electiva, voy a crear una carpeta que se llame toggle. Para hacer el mismo ejemplo, un toggle también es un blink. ¿Listo?
Entonces lo voy a llamar Toggle. ¿Y qué debo colocar acá? ¿Se acuerdan? ¿Y punto C? Punto C, la función siempre, el lenguaje que estamos trabajando, guardar, y vean que automáticamente cambia el texto, me representa los colores correspondientes a cada una de las funciones, y ya estoy listo, ya mi código está listo para ser revisado en términos de sintaxis, ¿vale? En términos de sintaxis, o sea, de escritura. Para crear el proyecto, nuevamente para todos, voy a repetir todo desde ceros, lo que hicimos. Vamos aquí a la solapa principal del software. Damos clic en el icono programar, seleccionamos programar, perdón, no, mil disculpas. Ojo con lo siguiente, para hacer el proyecto, aquí es cuando estemos programando el PIC, olvídense de este tema. Nuevamente, para hacer el proyecto, vamos a Project y seleccionamos Project Wizard desde nuestro MPLAB. Tiene que ser desde el MPLAB. El compilador que utilizamos es C, ya lo vamos a vincular con este proyecto. Entonces, Project Wizard, va a aparecernos esta ventana que nos dice que bienvenido a la ayuda para crear o configurar un nuevo proyecto de MPLAB ID. Entonces, le decimos acá siguiente. Seleccionamos el dispositivo, que en este caso es el 18F4550, que en mi caso ya sale por defecto porque lo estamos trabajando. Vamos a darle siguiente. Aquí a muchos de ustedes les aparece lo siguiente, aquí donde dice herramientas de la suite para activar el compilador, les aparece genéricamente como Microchip MPASM Tool Suite y les aparece esto. No estamos programando en Assembler, estamos programando en C para PIX. Entonces, para las personas que les aparezca digamos que esta pantalla genérica, seleccionamos aquí donde dice activar suite de herramientas y seleccionamos CSS Compiler y las referencias que me aparezca acá de los PIC que vamos a trabajar. A algunos de ustedes les aparece una X aquí. Eso quiere decir que no ha sido vinculada la dirección del compilador al MPLAB. Vamos aquí al botón Browse, que es buscar, y buscamos en la carpeta de archivos de programas por 86 instalados en el disco local C, la carpeta PIC-C y un archivo que se llame cssc.exe. Vamos acá a Browse. Para los que sea la primera vez lo voy a hacer desde ceros, voy a arrancar desde el disco local C, archivos de programas por 86, busco la carpeta PIC-C, muy importante, aquí es donde se instala el archivo del compilador, y selecciono el archivo que se llama CSSC. Este, señor, es el que necesitamos. Una vez seleccionado, queridos estudiantes, nos vamos ¿a dónde? A abrir. Si hacemos este ejercicio bien, si ustedes ya tienen el compilador instalado, que es como ya debe ser el orden de las cosas, ya lo deben tener en su computador, la X ya debe haber desaparecido. ¿Listo? Como aparece acá, que ya fue reconocido, le vamos a dar siguiente y nos va a decir, por favor, cree un nuevo proyecto. El proyecto lo puede llamar usted como quiera, pero debe estar guardado en la misma carpeta. Yo la carpeta la llamé Toggle y en mi caso le voy a dar el mismo nombre, Toggle, pero ya no coloco .c porque es una extensión .mcp, ¿vale? Aquí es donde vamos a empaquetar todos los archivos. Le vamos a decir guardar. ¿Preguntas hasta el momento? ¿Alguno? Profe, ¿se puede volver un poquitico en la carpeta que va en donde toca buscarlo en disco local C? ¿Me hace el favor? Mire la dirección. Es esta. Listo, dale, profe. ¿Listo, no? Con mucho gusto. Aquí ya está configurado el Toggle. Le voy a dar siguiente. Y nos aparece esta ventana. Ojo con lo siguiente. Nuevamente, para que el software pueda reconocer los registros del microcontrolador
y pueda reconocer las instrucciones genéricas que yo en este momento le estoy diciendo al PIC que quiero que como programador haga, debo cargar dos archivos. El archivo .c que hice, que en mi caso se llama toggle, que es cambiar de estado, cambiar el estado del pin según su salida. Y debo también cargar, muchachos, la library o sea, la librería del microcontrolador. Se necesita la librería como el archivo .c, ¿para qué? Para que el software permita generar un archivo .exe, que es aquel archivo que se carga ¿en dónde? Que se carga en el microcontrolador por medio del quemador de PIC, ya sea un PIC 2, PIC 3 o el que ustedes hayan comprado. Entonces, aquí directamente nos dice, mire, estamos en la carpeta toggle y tú tienes un archivo que se llama toggle.c. Vamos a darle doble clic a ese archivo, usted lo puede haber llamado patito.c, juanito.c, berenjeno.c. Vamos a dar doble clic y él automáticamente aquí aparece agregar. Ahora, ¿qué nos hace falta para que funcione nuestro software? ¿Qué dije que necesitábamos? Recuérdenme porque aquí tenemos que estar muy pilosos. La librería del PLC. La library del microcontrolador. ¿Dónde la vamos a encontrar, muchachos? Señora. Y luego poner las dos en C. Muy bien, compañera, muy bien. Excelente. Entonces, miren lo siguiente, muchachos. Nos vamos nuevamente aquí al registro de la raíz del disco C. Buscamos la carpeta de Program File por 86, archivos de programas. Desglosamos esta pestañita y buscamos nuevamente la carpeta que se llama PIC-C. Es allí donde nuevamente nuestro compilador está instalado. Nuevamente aquí en el símbolo del plus, vamos a dar clic y nos ubicamos, ojo, abrimos la carpeta dispositivos, o sea, device. Allí vamos a encontrar todas las librerías de todos los microchips que ha hecho Microchips, para que lo tengan presente. Entonces, aquí en el icono del plus, vamos a dar clic y mire que aparecen todos los micros con un archivo .h. Entonces, las library son archivos .h, los archivos de ejecución son archivos .c. ¿Quién hace los archivos de ejecución? Nosotros, como programadores de los dispositivos. Los archivos .h, ¿quién los hace? Pues Microchip, porque sabe dónde carajos están los registros. ¿Listo? Entonces, los registros en términos de memoria del Microchip que estemos trabajando, en este caso de los PIC más conocidos. Entonces, buscamos aquí el archivo 18F4550. Mírenlo aquí. Y se debe llamar 18F4550.h para que lo tengan presente. Ese es el archivo que vamos a cargar. Entonces, al oprimir doble clic izquierdo, nuevamente sobre el archivo, él se va a cargar acá en el sumario, en el lugar de empaquetamiento en el workspace de nuestro microcontrolador. Entonces, ojo. Aquí estas letras me están indicando en qué lenguaje estoy programando. ¿Qué lenguaje estoy programando, compañeros? Sí. Entonces, la A nuevamente significa assembler, no es assembler. La U es visual, microvisual. El S es lenguaje estructurado y el C es lenguaje C, como tal. Entonces, las dos, al darle clic sobre ellas, ellas varían. Las dos deben quedar ¿en qué? En C. Porque es un lenguaje C. ¿Listo? Entonces, siguiente. Y aquí me hace el resumen de cómo, el sumario, de cómo quedó nuestra compilación, cuál va a ser la herramienta de compilación, qué dispositivo voy a cargar, cuál va a ser el proyecto que voy a cargar sobre ese dispositivo. Me dice la ruta exacta donde quedó guardado y le voy a decir finish, o sea, finalizar acá. Al finalizar el proyecto nos aparecen estos dos elementos. El empaquetado del archivo .mcw, perdón, que es el proyecto como tal, y miren que me aparece el archivo .c que hice y el archivo ¿de quién? De la library del microcontrolador. Entonces vamos a darle doble clic al archivo que yo llamé, aquí lo llamaron patito.c, como lo hayan podido llamar ustedes, yo lo llamé toggle.c. Entonces,
aquí nos aparece inmediatamente el código que hicimos con los comentarios que hizo el profe Wilson, con todas las declaraciones que, digamos, se requieren en términos de, este es otro tipo de blink, se llama toggle. Cambia el estado de salida en el que se encuentra el pin. Si el pin se encuentra en 0, lo pone en 1. Si el pin se encuentra en 1, lo pone en 0. Y viceversa, si está en 0 lo pone en 1, si está en 1 lo pone en 0. Y cada cuánto va a cambiar, cada tiempo que yo diga. ¿Listo? Entonces miremos lo siguiente. ¿Cómo lo compilamos, muchachos? Nuevamente, en la solapa superior de herramientas, ya después de haber hecho este proceso con el empaquetamiento del software, vamos a dar clic acá en este monacho que dice Build All. ¿Qué traduce esto? Compilar todo. En este monacho, ¿son similares, sí o no? Make Project no lo quiero. ¿Quiero cuál? Compilar todo. Entonces, vamos a compilar y aquí me debe arrojar 0 errors and 0 warnings. Ojo, los warnings son permitidos si me genera el archivo .exe. Los errors, si hay algún error, no me va a permitir, muchachos, ojo con esto, no me va a permitir generar el archivo .conf que me lo generó o el archivo .exe que es el que cargo en el microcontrolador. ¿Dónde quedó el archivo .conf? Mírenlo aquí, esta es la dirección correcta donde quedó guardado mi archivo, que es el mismo archivo que yo en este momento estoy trabajando en este espacio. Entonces vamos a mirar acá el escritorio, vamos nuevamente a la carpeta lectiva, miren aquí, en el archivo, una carpeta toggle, que es la misma dirección que me está botando el compilador, debe aparecer un archivo .exe, mírenlo aquí. Este es el archivo que se carga sobre el microcontrolador. Los archivos .exe son archivos hexadecimales. Vamos a mirarlo aquí con un bloc de notas. Y estos son los códigos que realmente se cargan en el micro. Eso es lo que estamos cargando en el micro. Esos registros en memoria. Y el micro ya entiende dónde está el registro, qué vamos a hacer, que vamos a encender un LED, que el otro LED va a funcionar como un toggle y nos da una referencia clara de cuándo lo creamos, a qué hora lo creó el profe y que hemos venido, la referencia en términos hexadecimales de la memoria ocupada en términos del microcontrolador. Entonces, vamos a llevar esto a Proteus rápidamente. Voy a apoyarme del blink que tenía aquí. Voy a llevar este blink. Perdón, lo voy a abrir y voy a guardar una versión similar en la carpeta toggle. Aquí ya tenemos ya digamos que el esquema genérico, que es este señor. Ya saben cómo funciona. Miren que ya hay un pin sobre el pin B7, que es el pin 40, que es el testigo de encendido de nuestro micro. Yo voy a hacer lo siguiente. No sé si han manejado las salidas genéricas del Proteus. ¿Alguna vez la han manejado? No, yo no. Bueno, ¿este cristal de cuánto es? 20 MHz, ahí está. Y ojo con lo siguiente, mira, voy a utilizar acá la lupa. Esto está genial. Aquí tenemos la barra de herramientas y aquí nos vamos a parar en modo de terminales, aquí en estos monachitos. Y quiero que saquemos un default. Pueden haber entradas, salidas, señales bidireccionales, el power, que es el voltaje positivo, negativo, chasis, si necesitamos descargar a tierra, si es un pin dinámico, si es un pin de bus de comunicación o un pin de no conectar. Pero en este caso voy a trabajar un default que se comporta como cualquiera de estos en general, si yo lo configuro de la mejor manera. Entonces, al sacar este monacho de default, voy a llevarlo acá, voy a hacer acá un giro correspondiente, tanto acá como acá. Y lo importante es darle nombre a esos terminales default. Este se va a llamar X1. Si lo escribo en mayúscula, lo debo escribir en el otro lado en mayúscula. Miren, X1. Ok. Este señor al darle doble clic, nuevamente me aparece el string que yo lo voy a manejar, X2.
Miren lo interesante que hace Proteus. Voy a unir este y este. Este cristal, ¿a dónde debe ir conectado, muchachos? ¿A qué pines? ¿13 y 14? 13 y ¿O 14. 14? 13 y 14. Ojo con eso. Siempre va acá, al 13 y al 14. Ya lo hicieron físicamente. Entonces, vamos a traer acá otros terminales similares. Entonces, ojo con lo siguiente. Este de acá se debe llamar igual que este. Y este de acá se debe llamar igual que este. Si lo escribieron en mayúsculas, se escribe en mayúscula acá. ¿Qué quiere decir lo siguiente? Que no hay necesidad de hacer tantos cableados en Proteus. Con solamente colocar entradas o salidas por default, él internamente ya interpreta que X1 está conectado con quién. Con X1, en mi ejemplo, y que X2 va a estar conectado con quién. Con X2. ¿Esto qué ahorra? Cuéntenme, ¿le ven riqueza a este proceso o no? Sí, claro, se ve más organizado. ¿Se ve más organizado? Señora. ¿Puedes ir un poquito más lento? Ok, vale. ¿Dónde nos quedamos? Y con mucho gusto nos devolvemos, nena. Cuéntame. Voy bien, pero voy como corriendo, entonces no estoy analizando. Ok, vale, Manuela. Entonces me voy a ir más despacito. Entonces, nuevamente, ¿qué está infiriendo el software cuando trabajo, digamos que terminales por default? Que este está conectado con este, pero hay que hacer todo ese cableado, no. Lo que dice el compañero, los terminales me permiten ahorrar espacios en esquemas eléctricos y electrónicos. ¿Con qué fin? Con el fin de que si se llaman igual, lo importante es que se llamen igual para saber dónde va conectado cada uno de ellos. ¿Vale? Entonces, el Blink decía, volvamos al software que le hemos cargado teóricamente a nuestro microcontrolador, que ¿cuál va a ser el toggle? ¿Qué pin, muchachos? ¿Cómo, profe? Qué pena, no lo entendí. ¿Cuál va a ser el toggle? O sea, ¿cuál va a ser el pin que va a cambiar de estado? El 40 y el 47. Bueno, ¿el 40 cambia de estado? No, solo el ¿Solamente qué hace? 33. Solo prende Enciende, ¿sí o no? ¿Y cuál es el que cambia de estado? el 33. Que el 33, que es el pin B del datasheet del microcontrolador. O sea, aquí en el 33 vamos a colocar, mis chicos, un LED, como lo hicimos acá. Aquí colocamos un LED, que este LED nos sirve de testigo para ver que el software esté corriendo. O sea, se enciende cuando el pic arranca. Pero el 33 es el que va a ser ¿quién? El toggle, o sea, el cambio de estado. Ya ustedes conocen cómo sacar los LEDs. Yo voy a trabajar acá un LED rojo, LED red. Y lo voy a conectar aquí. Lo voy a conectar al pin B0, que es el pin ¿qué? 33. Miremos aquí. Voy a ir despacio. Y debo tener una resistencia siempre de apoyo. Una resistencia que permita... Perdón, que este mouse no me está dejando trabajar. Una resistencia que permita proteger el microcontrolador. Y esta misma resistencia, pues debe estar descargada ¿a dónde? A la misma tierra. Así quedaría el esquema, mis chicos. Entonces, este señor es el LED que se llama, que va a ser para nosotros, ¿quién? El testigo. Y este es el LED que va a ser para nosotros, ¿qué? El toggle. Teniendo presente que el toggle es el LED de cambio de estado. ¿Claro para todos? Hasta el momento vamos bien. Ya intenté irme un poquito más despacio. ¿Vamos bien ahí con el esquema, con lo que estamos programando? Sí, señor. Listo, vamos bien, listo, excelente. Teniendo presente lo anterior, lo que vamos a es a simular acá el cargue del software.
del Toggle. Vamos a dar doble clic aquí. Recuerden que hay que decirle cuál es el procesador, la velocidad del procesador. Y aquí donde tenemos la carpetica que ya program file es el programa que es .cof o .exe. Al darle clic sobre esta carpeta, nuevamente me voy a devolver un poco, pronto es un poco más visible así. Nuevamente, le decimos al software cuál es el cristal que estamos trabajando, donde dice frecuencia de reloj del procesador, 20 MHz. Y aquí donde dice Program File, debo cargar el archivo .exe que se llama Toggle que acabamos de hacer. Aquí lo seleccionamos, esta no es la carpeta Toggle. Aquí en Toggle aparece el archivo .exe. Voy a cargar este señor. Lo selecciono, le voy a decir abrir. Aquí automáticamente ya lo reconoció, si ustedes lo pueden identificar. Y le vamos a decir OK. Para tener un poco más de claridad con el ejercicio, yo les recomiendo que este proyecto, File, lo guarden como, y en mi caso yo lo voy a llamar con el mismo nombre del Toggle, para que el project no me confunda cuál estoy trabajando. Listo. Guardar. Ya aquí, ya cambió el nombre del programa y ya tengo cargado dentro de este Toggle, dentro de esta carpeta, el Toggle correspondiente. Listo, le vamos a decir OK. Por último, vamos a ver si lo que el profe Wilson está diciendo es cierto. Si cambia el estado del pin y hace lo mismo que un blink, pero en menos líneas de código. Vamos a darle aquí play y miremos cómo nos va. ¿Hace lo mismo que el blink, muchachos? ¿Sí o no? Sí. Listo. Listo. Ahora vamos a jugar un poco con el control de entradas y el control de salida. Profe, disculpe, ¿cómo hizo para mandar el código? Qué pena. Para cargarlo. Sí, señor. Nuevamente, entonces voy a detener la simulación. Entonces, cuando estamos en Proteus, compañeros, para cargar el código como si yo hubiera quemado el PIC en términos generales, le doy doble clic sobre el microcontrolador en el Proteus. Nos aparece esta pestaña que dice edición de componente. Nuevamente debemos configurar la frecuencia del procesador a la cual estamos trabajando. En este caso es 20 MHz. Y para cargar el archivo .exe o .cof, nos damos clic sobre esta carpetica que está directamente relacionado con el label, o sea, la etiqueta llamada Program File. Le vamos a dar clic sobre este botón. Van a la carpeta donde compilaron su archivo, en mi caso se llama Toggle, y mira que te aparece tanto un archivo .cof como un archivo .exe. Cualquiera de los dos sirve. A mí me gusta más trabajar sobre el archivo que realmente se carga en el microcontrolador, que es el archivo .exe. Aquí le decimos abrir y al darle OK es como si hubiera ya cargado el programa sobre el microcontrolador. No sé si me hago entender. Sí, señor. Ya, Listo, perfecto. Y nuevamente, ya después de que se cargue el programa, nos vamos acá a la parte inferior izquierda de mi software y damos clic en el icono de play para que corra la simulación. Profe, una pregunta. Sí, señor. ¿Da lo mismo hacer el programa en CSS Compiler que en MATLAB? No es MATLAB, aquí no tenemos MATLAB. No, digo MPLAB. MPLAB. Da lo mismo compilarlo, da lo mismo. Pero cuando tengamos que programar el microcontrolador, solo se puede programar desde MPLAB, ¿vale? Físicamente. Ah, ok, gracias. ¿Listo? Listo, aquí tenemos nuestro Toggle funcionando de la mejor manera. ¿Listo? Entonces, vamos a detener acá un poco esto.
Mis chicos, ¿hay preguntas hasta el momento que tenga que solucionarlas? Por favor, pregunten lo que tengan que preguntar. Profe, con respecto a los fusibles, ¿qué fusibles deben utilizar? No se te escucha bien, o soy yo solamente. Profe, con respecto a los fusibles, ¿qué fusibles deben utilizar? Con respecto a los fusibles, ¿qué? Qué pena, es que en serio no se te escucha. No sé si es solo yo o los compañeros también tienen esa dificultad para escuchar al compañero. Sí, no se escucha. Es igual, o si no, hazme un fa, compañero, escríbeme por el chat, yo te doy respuesta porque la comunicación no es la mejor, si me haces el favor. Aquí me pregunta Stephanie, profe, ¿el toggle es como un condicional? No, el toggle solamente va y revisa el pin en su estado en el que se encuentra originalmente. Cuando iniciamos el microcontrolador por sí solo pone los pines tanto digitales como analógicos en 0. Entonces, si tú te diste cuenta, cuando inició, él inició apagado y lo que hace el toggle es ir a mirar en qué estado está. El pin inició en 0. Entonces, lo que hace es cambiar ese pin al otro estado, al estado alto. Lo enciende. Sale el ciclo while, que es el que repite y se repite forever, y cuando vuelve a entrar al ciclo, va y mira y dice, bueno, ¿cómo está el estado del pin? Va y revisa y nuevamente dice, no, ojo, que ya no está en 1. O sea, lo voy a cambiar de estado, lo pongo en estado bajo, lo pongo en 0. Sale el ciclo y nuevamente entra y pregunta, ¿en qué estado está el pin? El pin está en 0, lo pongo en 1 y por eso se vuelve un blink, que es un sistema de parpadeo. En realidad, un sistema de frecuencia. No sé si oí respuesta a la pregunta. Y en el caso de los fusibles, no entendí la pregunta como tal, no se escucha bien. Profe, le preguntaba yo que con respecto a los fusibles, si usted me podría explicar qué fusibles son los que se deben utilizar en el Ok, armón. yo ya los expliqué en la primera clase. Estos son los que se deben trabajar. Estos son los fusibles que se deben trabajar. De pronto, si no estuviste en la primera clase, no hay ningún problema. El video está ahí publicado, porque en este espacio podemos perder más o menos media hora, 40 minutos explicando cada uno de los fusibles. Entonces, allí en esa clase está grabada y está explicado puntualmente cada uno de los fusibles que aquí, en este momento, proyecto. Aquí yo lo tengo como no protect. Normalmente debe ser como protect. Esto es lo que ustedes deben hacer siempre como programadores. Proteger su microcontrolador para que otra persona no saque el código EXA de su micro y lo pueda masificar en otros dispositivos que ustedes hayan creado. Eso es importante, ser un poco precavido. ¿Listo? Entonces, seguimos. Ya tenemos, queridos compañeros, entendemos cómo funciona la activación de un pin, ya sea en alto o en bajo. Y también entendemos la función toggle que va y revisa el estado en el que se encuentra el pin y cambia el estado, ya sea alto o ya sea bajo, según su estado contrario. Ahora quisiera que hiciéramos un ejercicio interesante con entradas. Y es lo que me decía aquí Stephanie, profe, ¿cuáles son los condicionales? Entonces, partamos de recordar cuáles son los condicionales en C. ¿Se acuerdan? If. ¿Cómo? Perdón. If. If, Else. else, if, else. ¿Y cuáles son las condiciones de comparación? ¿Se acuerdan? Las compuertas, ¿no? La AND, la OR. Muy bien, muy bien. ¿Y nos acordamos de la sintaxis o la repetimos en un momentico rápidamente? Pues yo me sé la sintaxis en C++, no sé si es igual en C, Es profe. similar, es muy ¿Sí? similar. O sea, si manejan C++, manejan C para Pix, sin problema. Voy a traerme estas 3 líneas iniciales, que son las líneas genéricas de cada software. ¿Listo? Voy a crear un nuevo archivo para trabajar las entradas. Entonces, miremos lo siguiente. Traigo los mismos fusibles, traigo
el mismo reloj, estoy trabajando, ya sabemos cómo conectar el PIC, ya han hecho el ejercicio físicamente. Voy a utilizar en este caso 3 puertos. Voy a decir que voy a usar de manera estándar I/O, o sea, quiero que funcione de manera estándar, perdón, que escribí estándar mal, con D, estándar el puerto C, que estoy diciendo que quiero que todos los pines del puerto C funcionen ya sea como input o output, eso es lo que estoy diciendo. Lo voy a hacer como para el puerto C, como tanto para el puerto D, como para el puerto B. Ya sabemos que el puerto C normalmente es un puerto de comunicación. El puerto D es digital y el puerto B también es un puerto digital bidireccional, ¿no? ¿Listo? Estamos declarando que todas las entradas de los puertos C, D y B van a funcionar sin necesidad de configurar los registros como entradas o salidas. Punto. ¿Listo? En este caso, ya declaramos los fusibles mínimos y básicos para que el micro funcione. Declaramos cómo se van a comportar los puertos. Ya estamos diciendo que son I/O, o sea, entradas o salidas. Y vamos a empezar a hacer nuestro algoritmo. Entonces, nuevamente, declaramos un void main void. A un programa principal vacío, abrimos los corchetes, que son muy importantes, y aquí dentro de él vamos a declarar lo que requerimos. Entonces, ¿qué quiero que hagamos? Lo primero es declarar un testigo. Nuevamente me voy a ubicar sobre el puerto B7, y aquí ¿qué debo escribir? ¿Output high o low? High. High. Y voy a decir que el pin B7 se va a colocar en alto y que en ese proceso va a durar haciéndolo 500 milisegundos. Un ejemplo. Esto va a ser el LED testigo. ¿Listo? La demora de un medio segundo. ¿Listo? Y aquí vamos a hacer un ejercicio interesante y vamos a utilizar el while, el ciclo infinito, que es todo lo que yo quiero que siempre se repita. Entonces, nuevamente abro los corchetes y les decía, hay que ser organizado con el software. Esta es la estructura básica. Hasta el momento hay preguntas, muchachos. El güey lo que hace es que se repita todo, ¿cierto? El while, sí, o sea, ojo con lo siguiente, el void no, el void es el programa principal, el while es el bucle infinito. Y todo lo que esté dentro de las llaves del while se va a repetir forever no, mientras que el microcontrolador esté alimentado. ¿Es claro? Señor. En este caso, el programa principal abarca o acoge tanto el bucle como las configuraciones adicionales, que es lo que estamos haciendo. ¿Listo? La configuración adicional acá es un fusible de testigo, un fusible no, una señal de encendido de LED testigo para saber que el programa arrancó. Pero todo lo que esté dentro del bucle, entonces es lo que se va a repetir. Entonces, aquí voy a hacer un pequeño paréntesis y voy a explicar las condicionales que existen en los comparadores, perdón. Entonces voy acá a hacer lo siguiente. Esto lo voy a guardar como C, requiero que miren lo siguiente. Entonces aquí voy a trabajar entradas, inputs. Entonces vamos a hacer hoy un ejemplo de cómo trabajar inputs. Entonces hemos trabajado output, pero ahora vamos a hacer que el sistema reciba señales para poder actuar. Entonces, nuevamente, en el archivo vacío voy a guardarlo. Dentro de mi carpeta electiva voy a crear otra carpeta que se llame input. Generic. ¿Listo?
una entrada genérica, y en mi caso tal cual voy a llamar el software. ¿Y qué debo escribir aquí? Punto C. Punto C, siempre. Punto C. Guardar. Al guardarlo ya sabemos que automáticamente cambia, ¿no es cierto? Y se ajusta al lenguaje C. Voy a explicarles cómo hacer comentarios largos dentro del software. Un comentario sobre línea se hace //, ¿sí o no? Los comentarios son textos que deja el programador para guiarse. Normalmente, y mi consejo es siempre hacer comentarios sobre las líneas. Cuando tú ya eres muy experto en la programación, no necesitas comentarios, pero les digo yo que llevo varios años trabajando sobre esto, sigo haciendo comentarios para guiarme en los desarrollos que hago. No soy un experto, soy una persona que hasta ahora conoce poco del ejercicio y que de alguna manera está intentando transmitir lo poco que él sabe, ¿vale? Igual deben de haber personas mucho más pilas que yo acá en programación de micros, me imagino. Deben de haber personas también muy pilosas que nos acompañan hoy. Si me quieren ayudar en el desarrollo de la clase, con mucho gusto la ayuda es bienvenida, ¿no? Entonces, en este caso, los comentarios sobre líneas se hacen //. Pero si yo quisiera hacer un comentario acá, este ejercicio me va a generar un error de sintaxis al compilarlo, porque no hace parte del lenguaje C, ¿vale? Entonces, para hacer comentarios extensos sobre el software, utilizamos la estructura /*, y vean que cuando aparece /*, todo lo que está ahí para abajo toma el color de un ¿qué? Texto. De un comentario, no de un texto. De un comentario, miren que los colores del comentario se notan. Si yo le quitara eso, miren que esto es una estructura de código, pero con el /*, inmediatamente todo lo que está debajo del /* se vuelve comentario. Todo lo que usted quiera colocar sigue siendo comentario. Entonces, vamos a devolvernos un poco, y para cerrar todo el espacio que quiero comentar, nuevamente oprimo */. Y todo lo que yo tenga dentro de este ejercicio, todo lo que esté aquí, va a ser comentario y no va a afectar el software. Entonces, vamos a hablar acá de los comparadores. Entonces, ojo con lo siguiente. Este símbolo significa mayor o menor. 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 ¿Cuál es ese, el menor o el mayor? Menor. ¿Cómo? El menor. El Menor. menor que el de acá, mayor que. Estos son comparadores. Mayor o igual. La sintaxis, ¿no? Menor o igual. Listo. Aquí necesito colocar más. Aquí sería para guardar un dato, es igual, guardar en una variable. Para comparar dos valores en dos variables, comparar valores de variables, utilizo la estructura igual. Y aquí también tenemos las condiciones de tablas de verdades. Entonces, condiciones de verdad. Si yo quiero decir que si un pin está encendido y el otro está encendido, o sea, la AND, lo expresamos de la siguiente manera. Con los símbolos está ahí, con estos dos simbolitos. No me acuerdo el nombre exacto, es ahí. La OR, señor. Ampersand. Ampersand, perfecto, gracias. La OR. O sea, se pone en vez del AND esos dos puntitos, o sea, el I se colocan estas dos I's cuando quiero hacer una función o sea, poder decir
si se enciende este pin o se enciende este pin, haga lo siguiente. La función O utilizamos estos, ¿cómo se diría? Barritas laterales, verticales, perdón, no laterales, sino verticales. Estas dos líneas significan O en C y estas dos I significan AND en C, para que lo tengan presente. Cuando queremos hacer negaciones, utilizamos la función NOT para decir no, negar, perdón, para negar. ¿Listo? Entonces, esto sí es importante que se lo aprendan. No es muy bueno los procesos memóricos, pero sí es importante que tengan claro estas estructuras. Estas son las estructuras de comparadores y condiciones de verdad. Ahora vamos a mirar las condiciones que existen en el software. Sí. ¿Yo puedo usar las letras AND o necesariamente toca usar los símbolos? Necesariamente hay que colocar las is o las dos rayitas verticales. Ah, No vale, te va a perfecto. reconocer ni esta ni esta. En el, Vale, en el caso de negar, solamente utilizas not. ¿Vale? ¿Vamos bien? Sí, gracias. Listo, excelente. Entonces, miremos acá dentro del while. Entonces, el if, que es si algo, eso es una pregunta en inglés, debe ir abarcado con un paréntesis y posteriormente el if debe tener unas llaves, unos corchetes de trabajo, como lo estoy haciendo acá. ¿Qué significa if? Sí, pero ¿qué tipo de sí? Una De pregunta. condición. Una pregunta, no es un sí de afirmación como un yes. ¿Listo? Ahora, si yo quiero decir si no, vean que ahí aparece el color del azulito y es else. Para utilizar un si no, siempre debe estar precedido de un qué. De un if. Si pasa esto, haga lo que está dentro de las llaves. Si no, haga lo que está dentro de las otras llaves del else. Eso es así, esto es una regla de programación, ojo. Tanto hay corchetes para el if como hay corchetes para ¿quién? Para el else. Y todo lo que yo quiera hacer, si no se cumple la función, debe colocarse dentro de esos corchetes. Tanto en el if, si la acción es afirmativa, y tanto el else si la afirmación no es afirmativa. ¿Listo? Aunque hay otro tipo de cadenas más interesantes. Hasta aquí vamos bien del sí y el no, ¿es claro? Si algo pasa, se ejecuta lo que está dentro de las llaves. Si no, se ejecuta otro ejercicio. Hagamos un ejemplo. Entonces, ¿cómo trabajamos los inputs? Entonces yo digo, si hay una entrada, si hay una ¿qué? Una input, o sea, una entrada, por el pin C0, vamos a encender el pin B0. ¿Cómo decimos poner en alto un pin? High. Entonces, no, output, Eso. bajo, high, pin, ¿cuál dije? B0. Y siempre ya hemos hablado, hay que decirle al software, como dijo el compañero ayer, vaya calmado, váyase despacio. Vamos a decirle que dure 100 milisegundos encendiéndolo y que no se afane. Y después de que lo encienda, pues lo siempre que debemos hacer es apagarlo. En este caso, para ver si el software funciona o no. Y para apagarlo, ¿qué instrucción utilizo? Low. Low. ¿Sí o no? Ahora digo que si la entrada del pin C0 no está en alto, o sea, no está en qué, en high, lo que vamos a hacer es encender el pin B6. Mantener encendido el pin B6. Perdón.
Encendemos el pin B6 y aquí le vamos a dar una demora más pequeña, porque si no retrasamos el software. No podemos dejar esperando una función muy rápida. Encendemos el pin B6. ¿Listo? Y lo que debemos hacer al después de encenderlo es que apagarlo. ¿Cuál pin? B6. El pin B6, ¿qué pin es? Pin 39. ¿El pin B0 qué pin es? 40. No. Ah, 33. ¿El pin 40 es cuál? El 17. El El B7. testigo, sí. Listo. Vamos a hacer este condicional y vamos a empezar a ajustar cosas. ¿Es claro? Entonces, si hay entrada por C0, se apaga el B6 y se enciende ¿cuál? El B0. Si no hay entrada por C0, ¿qué va a pasar? ¿Quién se va a mantener encendido? B6. B6, muy bien. Entonces, vamos a guardar este archivo. Nuevamente voy a hacer el Project Wizard, que ya lo hice, lo voy a hacer rápido porque ya lo expliqué. ¿Cómo fue que lo llamamos? Input generic. Guardar, siguiente. Cargamos el archivo .c y cargamos, ¿qué es lo que nos hace falta cargar? La librería. La librería del microcontrolador. Y finalizar. Ya tenemos nuestro archivo de el input generic. Está listo. Miremos si el profe Wilson no se equivocó en la sintaxis. Y vamos a compilar. 0 errors and 0 warnings. Entonces, vamos a cargar un nuevo esquema. Nos vamos a apoyar de este. Y a este señor, ¿qué le hace falta para que funcione con lo que programamos? El pin 39. El LED. ¿Cuál? Colocar el 39. Colocarle un LED, ¿sí o no? ¿A qué pin? 39. Al pin 39. ¿Vamos claros? ¿Hasta el momento vamos bien, muchachos? ¿O hay preguntas sobre lo que acabo de hacer del software antes de ejecutar este código? Y este debe estar descargado a tierra. ¿Hay preguntas sobre el código que hicimos? Habla con un poco más de tamaño. Aquí hay preguntas sobre el condicional if. Hola. Por mi parte. Vamos bien, listo, perfecto, listo, excelente. Entonces, ya tenemos el archivo. ¿Cómo hacemos para programar el PIC? ¿Me acuerdan? Es que no me acuerdo muy bien. Díganme. Doble clic al PIC. Yo lo sigo. Doble clic en el PIC. Listo, muy bien. Damos clic sobre la carpetica y buscamos nuestra carpeta, en mi caso, que se llama Input Generic, y decimos acá, perdón, ok, antes de hacer esto debemos guardar el archivo en la carpeta. Perdón. Guardar proyecto como. Vamos a esta lectiva, Input Generic, y así mismo se va a llamar Input Generic, pero no .c, solito. Guardar. Ya estamos aquí, ahora sí, doble clic. Abrí el estudio. Doble clic.
y selecciono el archivo inputgeneric.exe. Vamos a decir abrir, ya quedó cargado, quedó el microcontrolador con su cristal y le decimos OK. Listo. ¿Y cuál era la entrada? ¿Se acuerdan? Según el código que hicimos. C0. C0. ¿Y cuál es el pin C0? El 15. El 15, muy bien. Entonces, las entradas las utilizamos, la podemos utilizar con un botón. Nos vamos aquí al icono de modo de componentes, damos clic sobre él. Aquí donde está la solapa que dice dispositivos, device, vamos a seleccionar por, digamos que por objeto y no por library, que esto es lo que dice, por propiedad y no por library. Entonces vamos a dar clic en la P, nos aparece el módulo de búsqueda aquí en Keyword, palabras claves, vamos a escribir button. Y aquí ya tenemos nuestro button para trabajar. Hay otro tipo de elementos de button, pero voy a trabajar con este que es button active, que es el generic. Es este que tenemos acá. Un button, damos doble clic y vean que aquí ya en los dispositivos de trabajo aparecen ya en el sumario. Darle doble clic sobre él nos aparece acá. Vamos a decirle OK o aceptar. Este software está todo raro el que yo tengo. Hay unas palabras en español y otras en inglés. Bueno. Listo. ¿Vamos bien hasta aquí, muchachos? ¿Preguntas? Sí, señor. Vamos bien, listo, perfecto. Entonces voy a traer el botón y el botón lo voy a conectar a un power. Recuerden que el power lo saco de aquí, del modo de terminales, el que dice power. Necesito un power, colocarlo en un extremo del pulsador. El otro extremo va a ir conectado a B0, a C0, pero debo siempre tener en los pulsadores un antirrebote. ¿Qué es un antirrebote? Garantizar que no existan muchos pulsos positivos al momento de oprimir el pulsador. Entonces, por eso, vamos a utilizar y vamos a colocar una resistencia de 220 ohmios en paralelo a la entrada del pin, descargada a tierra, para garantizar que siempre tenga un 0 y no tengamos antirrebotes de posibles unos, o sea, 5 voltios acá. ¿Listo? Esto sería. Entonces, el software ya está cargado, inputgeneric.exe, y vamos a correr nuestro software. ¿Qué programamos? Que si no hay entrada alta, ¿qué va a hacer? Hello. Se prende el pin B6. Exactamente. Pero cuando oprima el pin, el pulsador que da un pulso alto al pin C0, ¿quién va a encenderse y quién se apaga? Se apaga el B6 y se enciende el B0. Perfecto. Eso es la lógica. Lo más sencillito acá para trabajar entradas. Entonces vamos a darle play. Aquí hay algún error. Tenemos encendido ambos. Debemos arrancar los sistemas en 0. Ojo con lo siguiente. Aquí el profe se equivocó. Ojo con lo siguiente. Siempre que trabajemos condicionales, los puertos se deben apagar al final de los bucles o se mantienen encendidos. Lo primero que debemos hacer es garantizar que los pines arranquen en 0. ¿Cómo hacemos que los dos pines arranquen en 0? Para que lo tengan presente, vamos a darle un poquito más de tiempo. Output, guión bajo, ¿cómo es en 0? Low. Pin, guión bajo, tanto el B6
¿Como quién? C0. Entonces, ojo con la siguiente instrucción para que lo tengan presente. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿O no? No tenían por ahí el micrófono abierto. Volvemos aquí. Cuando yo quiero que paralelamente, muchachos, funcionen de varias maneras los pines, sin tener que hacer muchas líneas de código, yo puedo utilizar la función mayor. ¿Esto qué quiere decir? Que en una misma acción se van a activar varios pines. Output, guión bajo, ¿qué? Ambos se deben poner en ¿qué? En bajo. ¿Y qué pin debe estar en bajo? ¿De qué? De 0, ¿sí o no? ¿Estoy en lo correcto? El pin B7 es el testigo. Creo que sí estaba bien el software. Creo que estaba interpretándolo mal, era yo. Nuevamente, al darle play, se debe encender el testigo, ¿y cuál se enciende? El B6. Cuando lo oprima, ¿qué debe pasar? Se apaga este y enciende ¿cuál? El B0. ¿Listo? Aunque, bueno, la instrucción que le estaba mostrando es importante en el código de igual manera. Tienen que arrancar en 0. Oprimámoslo. ¿Está bien? Lo solté. Oprimámoslo. Lo solté. Oprimámoslo. Lo solté. ¿Es claro para ustedes? Sí, profe. Profe, pero entonces, ¿cómo dice que tienen que empezar en 0 pues todos Sí, los es threads? importante, digamos que en la simulación, muchachos, todo vale, ¿no? Pero ya hemos visto que una cosa es la simulación, otra cosa es el montaje. ¿Y eso cómo sería en el código? Qué pena. En la realidad es importante que los dos pines de salida de comportamiento arranquen en 0. Para eso utilizamos esta unión. La unión mayor, lo que está diciéndole al software es que al mismo tiempo ponga en 0 en el inicio del software, o sea, ponga en 1, ¿cuál? B7, que es el testigo, ¿sí o no? Y que al iniciar inmediatamente ponga la salida del B0 como el B6 en 0, ya que cuando entre al código y cuando no encuentre una señal, encienda el B6 es otra cosa. Pero a veces el software no sabe en cuál estado arranca el pin y eso es un problema porque puede generarnos conflictos. Por eso es importante dar claridad al inicio del estado de los pines. ¿Vale? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Tanto B6 como B0 deben arrancar ¿en qué? En bajos, que ya el mismo software por sí solo lo cambia el estado de B6 al inicio del software es otra cosa. Pero por el momento debemos arrancarlos en 0. ¿Sí me hago entender? O sea, en el lenguaje de la simulación todo funciona, pero en la realidad no. Hay que ser cuidadosos cuando uno programa. Y ahí, pues digamos que fue un margen de error que yo tuve. Pues no es malo, corregimos y ustedes también lo tienen claro. ¿Preguntas? ¿Ahora sí quedó claro, muchachos? Igual lo voy a volver a compilar, ¿no? Lo compilo y ya automáticamente aquí queda relacionado con el microcontrolador. El micro, no hay necesidad de estar a cada rato diciéndole aquí, cargue el generic, sino que él ya va a cargarlo cada vez que yo le doy play, las veces que compile. Entonces voy a darle play nuevamente. Vean que arrancan en 0 y miren que este se mantiene en qué estado. Azul es 0, rojo es 1, para que lo tengan claro. ¿Es claro para todos? Señor, Sí. para mí sí. 0 azul, rojo, 1. Démosle aquí, oprimamos. Funciona muy bien la condicional. ¿Listo? ¿Lo han hecho en casa? Ojalá lo hubieran hecho conmigo, lo estén intentando hacer. ¿Preguntas hasta el momento, muchachos?
No, señor. Listo. Perfecto. Miremos lo siguiente. ¿Por qué no se encendieron los LEDs? Por el comando que puso el último. Tendría que haberse encendido ¿cuál? El El testigo y B6. El ¿Estoy testigo. en lo correcto, sí o no? El testigo, sí. ¿Por qué no se encendieron los LEDs? Por lo que se hace. La resistencia a 10 kilo ohmios. Porque la resistencia del Master Clear no está conectado. Quiero mostrarles algo. Solamente el PIC con la configuración que tenemos funciona siempre y cuando tengan esta conexión a positivo, si no el PIC no funciona. Al nuevamente correrlo, este señor inicia, ¿sí o no? Estamos bien. Si le quito este pin, deja de funcionar, pero ojo que podemos hacer que sin necesidad de que el pin esté alimentado, funcione nuestro código. Entonces, para eso son los fusibles. Entonces, si ustedes pueden evidenciar acá, no hay ningún fusible relacionado con el Master Clear, MCLR. El Master Clear es el pin 1, MCLR. ¿Se ven que se llama igual? Cuando nosotros no declaramos el fusible del Master Clear, inmediatamente el PIC reconoce que necesita tener ese fusible para funcionar. Pero cuando yo le digo no Master Clear, no necesariamente se tiene que conectar el pin a positivo para que funcione el software. Vamos a mirar el ejercicio. ¿Fueron tan importantes los fusibles? Aquí ya le coloqué al software no Master Clear. Lo acabo de compilar, ya está compilado. Fue a la hora 20, de a las 21:23, aquí hace un minuto. Y vamos a correrlo. ¿Funciona sin el Master Clear? Sí. Listo. Para que lo tengan presente, cuando no quieran colocar la resistencia, hay que colocar el fusible de no MCLR, que es el fusible de no tener el Master Clear conectado. Normalmente a mí me gusta, personalmente, pero eso ya depende de cada uno de ustedes, colocarle el botón de reset por si necesito probar varias funciones del microcontrolador que en algún momento yo haya programado, ¿vale? Entonces, en este caso, hoy vamos a tener en cuenta la consideración de salidas. Hay preguntas hasta el momento, tanto de entradas como salidas, ya damos claridad sobre el Master Clear y el no Master Clear, que es tener la resistencia o no tener la resistencia. Personalmente, a mí me gusta tener la resistencia de alimentación. ¿Listo? ¿Eso tiene alguna diferencia significativa a la hora de...? No, lo único es que no vas a tener un puerto de reset, es lo único. Ok. Porque miremos lo siguiente. Vamos a colocar un reset en el sistema. Entonces debe haber acá en la resistencia. Vamos a organizar un poco mejor esto. Vamos a colocar dicha resistencia aquí. Y sobre esta resistencia, vamos a colocar un botón descargado a tierra. ¿Cuál botón? Como este es un normalmente abierto, cuando él esté abierto no va a pasar la tierra hacia este lado, estoy en lo correcto. Y va a pasar directamente, ¿qué? ¿El voltaje de quién? Del positivo. Ojo, tiene que estar la resistencia, porque si no hay resistencia, ¿qué va a pasar cuando opriman el pulsador? ¿Va a haber corto? Va a haber un corto en el berraco. Entonces, ojo con eso. ¿Listo? Entonces, vamos a correr el software.
El software acá arranca. Va a funcionar cuantas veces yo quiera. Yo puedo dejar oprimido el botón. Y vean que ver el botón oprimido, este botón, automáticamente está funcionando este señor. Pero si yo oprimo este, ¿qué está haciéndole al sistema? Reseteándolo. Lo resetea, lo deja en 0. Arranca y de una vez encuentra la señal de entrada y ya ni siquiera enciende quién. El otro pin. Si yo lo suelto, vuelve al estado original y al oprimirlo reseteo el software. Lo suelto y nuevamente inicia. Si no tengo la resistencia, no tengo la posibilidad de hacer pruebas de testeo, o sea, tener un sistema de reset del sistema. Es lo único, pero si ya tu software funciona sin ningún problema, uno puede dejar fija ese pin libre y utilizarlo como otro puerto analógico, porque es un puerto del puerto E. Es un pin del puerto E. Para que lo tengan ahí presente. ¿Es claro, muchachos? Sí, señor. Listo. Entonces, ¿cuál va a ser el ejercicio que deben montar físicamente? Y este lo programan ustedes. Vamos a hacer un inversor de giro para un motor DC. Entonces, para ello, voy a crear una nueva carpeta. Aquí se llama inversor de giro. Y este señor lo vamos a guardar allá. Guardar. Bueno, este ya está como el input generic, que es donde tenemos que guardarlo, y vamos a guardar otro software como inversor de giro. Listo. ¿Y qué vamos a hacer? Ojo con lo siguiente, muchachos, que esto lo debemos montar. Voy a quitar esto de por acá, lo voy a dejar lejos con su respectiva tierra. Voy a dejar solamente el LED testigo. No, pero no quiero eliminar los demás elementos. Listo. Y vamos a controlar el inversor de giro de un motor con un L293D. Entonces vamos a organizar un poco este plano eléctrico. Lo vamos a llevar por acá. Este es el esquema genérico del PIC. Lo vamos a dejar por aquí. Tener en cuenta que ya es el primer ejercicio práctico donde ustedes se van a enfrentar a una programación de pulsos. Aquí. Listo. Listo. Y vamos a traer del modo de componentes en la P un elemento que se llama un L293D. Es un driver de control de motores. Lo necesitamos porque ustedes conectan un motor directamente al microcontrolador, lo dañan. Vamos acá a hacerle un espejo vertical. Entonces, para los que no conozcan cuál es el L293D, es un integrado de 16 pines. Es este señor. Nuevamente no le estoy haciendo ninguna propaganda a Mercado Libre, ni me interesa hacerlo. Es este integrado. E internamente tiene 16 pines y lo debemos conectar de la siguiente manera. Este esquema de acá. ¿Listo? En este caso, las entradas son los pulsos que emite el microcontrolador. El BS es el voltaje de alimentación con el cual yo quiero que salga al motor.
con el cual voy a controlar el motor. El BSS es donde debo colocar el voltaje de alimentación, que en este caso ambos, tanto 8 como 16, deben ir conectados a 5 voltios. Los enable 1 e enable 2 deben colocarse a positivo o tampoco van a funcionar, o sea que deben ir también conectados a 5 voltios. ¿Listo? Tierra debe ir conectada a tierra. El datasheet les va a decir cuáles pines son tierra. Y las entradas me van a permitir hacer, activar un micro o activar el otro. Este software ya está listo para hacer unas pruebas de inversiones de giro. Entonces miremos lo siguiente. El pin B6 se mantiene fijo sin oprimir el pulsador. Entonces lo voy a enviar a la entrada 1. Y el pin 33, cuando oprima el pulsador, se apaga el B6 y se enciende el B0, que eso es lo que hicimos en el software que tenemos acá. Me sirve como mismo ejemplo. Y voy a traer un motor. Vamos a trabajar con un motor DC. Creo que es este. Vamos a mirar si es el motor que necesito. Y el motor se va a conectar en sus extremos, como esto es un embobinado, vamos a conectarlo en 3 y en 6, que son las salidas, paralelamente. Miremos este sector del trabajo, que es el que me interesa exclusivamente, este. Cuando el software arranque, ¿qué va a pasar? Va a generarse un pin fijo, una salida alta, ¿en dónde? ¿En B qué? En B6, ¿sí o no? Y cuando yo oprima el LED, el pulsador, este se pone en 1 y este se pone en 0. ¿Estoy en lo correcto? Sí. Señor. Listo, entonces es el mismo juego que acabamos de hacer de condicionales. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Voy a darle play. Me dice que hay un error fatal. Tengo un error en el código. Me dice que no lo está encontrando. Vamos a buscarlo. Ah, porque no está aquí. ¿Está en dónde? En la entrada genérica. Vamos a darle OK y vamos a decirle play. Vean que el motor empieza ¿a qué? A girar hacia un lado, ¿sí o no? ¿Lo están visualizando, muchachos? Porque Sí. la señal acá sobre la entrada es fija. ¿Estamos en lo correcto? Sí. Cuando yo oprima este y lo deje fijo, ¿qué va a pasar? ¿Qué pasa ahí? Cambia el sentido del giro. Entonces estamos haciendo un inversor de giro de un motor DC. ¿Es claro para todos lo que estamos haciendo? Señor. Listo. Suelto el pulsador y gira hacia un lado, ¿sí o no? Oprimo el pulsador y gira ¿hacia dónde? Hacia el otro lado. ¿Es claro lo que estamos haciendo? Este es nuestro primer montaje sencillito. Ustedes van a traer ese montaje hecho, pero no lo van a hacer no con un motor, sino con 2 motores DC. Deben comprar el L293D para poder controlar el motor sin que queme el microcontrolador. ¿Por qué? Porque si yo conecto el motor directamente al PIC, el motor pide mucha corriente y quema la salida del microcontrolador. ¿Es claro para ustedes y es claro para todos, compañeros? Este es el montaje que se debe tener para la clase. ¿Seguro, chicos? Profe, no, entonces... ¿Para la clase del jueves? ¿Ver el montaje, porfa? Claro, claro que sí. ¿Quién más me preguntó? Profe, ¿cuánto? Motorcito. Ah, un motor DC normal, de juguete. De carrito. De carrito, sí, de carrito. No le estoy pidiendo un motor
¿Qué vale 50.000 pesos? No, un motor de 1.000 o 2.000 pesos. ¿Motor de qué? Eso normalmente, ¿qué voltaje son? Eso normalmente es un motor DC de 1 amperio a 9 voltios o 12 voltios. Dejen hablar a Brenda. Sí. Que si no conectamos entonces el motor directamente al L290, o sea, al PIC, sino al L2, ¿sí? Sí, señora, porque si nosotros conectamos el motor directamente al PIC, quemamos el PIC. Ok. Profe, y una pregunta, ¿no necesita otra fuente de alimentación o con los mismos 5 voltios? Mira, es el mismo 5 voltios de acá, el mismo 5 voltios de acá, el mismo 5 voltios de acá. Si necesitáramos ejemplo, podemos hacer que en términos de voltaje el motor se controle con varios voltajes. Él soporta voltaje de salida para el motor desde 5 voltios hasta 24 voltios. Entonces yo quisiera que, por ejemplo, el motor tuviera de salida 12 voltios. Vamos a utilizar acá un voltímetro. Vamos a medir el voltaje de este motor en salida. Vamos a darle play. El motor tiene aproximadamente ¿cuánto? 4.3, claro, porque pierde algún voltaje que se consume en los demás elementos. Y es un voltaje negativo, es como conecté el multímetro, ¿no? Si yo llegara a soltar el pulsador, el voltaje se vuelve ¿cómo? Profe, también tenemos que tener los pulsadores, ¿verdad? Sí, claro, hay que tener los elementos pulsadores. Yo necesito que tengan mínimo 4 pulsadores, porque este es el primer ejercicio. Entonces, ojo, al oprimir el botón, cambia su polaridad, miren. Al soltar el botón, nuevamente vuelve a la polaridad original. Pero decían, profe, pero solamente lo vamos a alimentar a 5 voltios. Sí, no necesitamos tener tanta fuente externa, pero si ustedes quisieran hacer una aplicación un poco más robusta, ustedes desconectan el pin 8 del VCC y conectan una fuente de voltaje externa, como decía el compañero, se llama VSOUS. Se llama así, VSOUS. Y es esta fuente de voltaje. Entonces la voy a llevar, voy a hacer un ejemplo. Esto no hay que hacerlo, lo ideal es mantener el 8 y el 16 conectados a 5 voltios, pero vamos a hacer el ejemplo que el compañero nos pide. Me parece muy válido e interesante. Es, profe, ¿puedo manejar voltajes mayores? Sí. Pueden manejar desde 5 a 24 voltios con este driver. Entonces, al pin 8 le voy a conectar una fuente de voltaje de 12. Y ese debe ser el voltaje con el cual sale hacia el motor. ¿Sí me hago entender? Sí, profe, pero pues Sí. de cierta cantidad de motores, igual se daña el L293, ¿no? No. El E293 te soporta hasta 24 voltios sobre el pin 8. Solamente sobre ese pin, que es el pin que va a controlar el voltaje de salida del motor. Ojo con eso. Pero desde que tú no conectes 12 voltios a 16, ni a 1, ni a 9, no lo vas a quemar. Okay. Profe, una pregunta. ¿Pregunta? O sea que haya ido fuente de alimentación, 5 voltios para el PIC y los 12. En este caso estoy haciendo una analogía de 18 voltios, pero la aplicación real, Andrés, es 8 a 5 voltios y 16 a 5 voltios, 1 y 9 a 5 voltios. Eso es, o sea, pero estoy haciendo, digamos que la explicación para el compañero que me dice, ¿puedo manejar mayores voltajes de salida del motor? Sí, lo puedo hacer y lo estamos mirando cómo hacer. El pin 8 es el que controla esa salida de voltaje. ¿Es claro? Sí. Listo, entonces, miremos acá. Nuevamente al darle play, aquí hay 15 voltios, lógico, recuerden que hay una caída de voltaje. Pero miren que ya dejó de salir 4.3 y ahora sale ¿qué? 15.4. ¿Y qué pasó con el motor? Va más rápido. Va más rápido, lógico, porque a mayor voltaje, mayor velocidad, mayor RPMs. Y el motor está en lazo abierto, eso parece una licuadora. Y cuando yo oprima este botón,
¿Para dónde coge? Para el lado Para el contrario. lado contrario, pues estamos haciendo un inversor de giro. Esa sería la práctica, muchachos, y dejo pues la clase hasta el día de hoy. No sé si hay preguntas puntuales con relación al ejercicio que se plantea. Profe, disculpe, no entiendo una pequeña cosa. O sea, ¿toca llevarlo hecho o armarlo allá? Hay que traer hecho este, porque aquí con este van a armar otros. Ah, listo, gracias. Ujú. ¿Vamos ahí bien? ¿Preguntas, muchachos, o ya dejamos la clase por hoy así, por el día de hoy? ¿Mañana puede ser la clase temprano, profe? Señor. ¿Para repasarlo otra vez? ¿Que Lo del cuándo va a video, subir la claro, clase? claro, con Sí. mucho gusto, pero mañana en la mañana, con mucho gusto lo haré. Sí, hoy, por la mañana. Claro que sí, con el mayor de los gustos. Por favor, me recuerdan si se me olvida en la mañana hacerlo, ¿vale? Listo, chicos, entonces, como no hubo preguntas, un abrazo para todos. Me alegró que, pues, ojalá les haya gustado la clase y pues que tengan una excelente noche ya. Que descanse, profe. Un abrazo para todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Profe, Dios lo bendiga. De igual manera, muchachos, Dios los bendiga. Hasta luego, feliz noche.